Buenos días, buenos días. Buenos días a los doctores, al público. En esta oportunidad vamos a exponer profilaxis antibiótica en cirugía de catarata. En este caso me presento, soy el residente de primer año, Daniel Martín Lemos Gil, en asesoría con la doctora Margaluz Núñez. Ya. Introducción. La catarata es una degradación de la calidad óptica del cristalino que afecta la visión. En este caso, el desarrollo de cataratas está relacionado con el proceso natural de envejecimiento. Las cataratas son la principal causa de ceguera en todo el mundo y el riesgo de sufrir cataratas aumenta con cada década a partir de los 40 años. Eh, La cirugía de catarata, con respecto a la cirugía de catarata, la endoftalmitis es la complicación más grave y más rara, con una incidencia de 0,04 a 0,02%. La prevención de la infección posoperatoria es un aspecto clave en la cirugía de catarata debido a que las consecuencias potencialmente graves son muy altas en la oftalmitis. Los principales factores de riesgo que se han identificado para que un paciente desarrolle endoftalmitis post cirugía de catarata, uno, incisiones, ya sea corneales o esclerales. Y es así de que la incidencia aumenta considerablemente cuando la incisión tiene considerable fuga en la herida. El tiempo quirúrgico prolongado, la extirpación incompleta de la corteza del cristalino, rotura de cápsula posterior más pérdida de vítreo, blefaritis activa, obstrucción del conducto lagrimal y también está descrito la inexperiencia del cirujano. ¿Cuáles son las bacterias que están principalmente identificadas en endoftalmitis? Esta es una revisión sistemática en la cual se observa de que el estafilococo epidermidis, que es una bacteria que está en la superficie ocular, es la principal causa de endoftalmitis postoperatoria. Segundo lugar, el estafilococos aureus y sucesivamente los microorganismos gram negativos. La incidencia de cultivos positivos también varía de acuerdo a las poblaciones, y es así de que hay un rango de 15 a 90% de incidencia de cultivos positivos. No todos los cultivos de humor acuoso y humor vítreo van a salir positivos, tenemos que tener en cuenta ese detalle. Acá voy a mostrar un cuadro de bacterias y cultivos positivos en endoftalmitis en el instituto. Es importante remarcar que esta estadística es de endoftalmitis en general, no endoftalmitis postquirúrgica, postcirugía de catarata. Y es así de que los cultivos más o menos están en un 27-30% de positividad. Cultivo negativo generalmente sale negativo en 72,5% y positivo en 27,5%. Estando en la cabeza el estafilococo epidermidis y en segundo lugar el estafilococcus aureus, teniendo relación con la bibliografía internacional. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La profilaxis se divide en tres momentos claves. Uno, la preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Los objetivos principales de la profilaxis son, uno, disminuir la carga bacteriana con antibióticos tópicos preoperatorios, iodopovidona al 5-10% o irrigación de povidona iodada. Dos, evitar la entrada de gérmenes, aislamiento de pestañas, incisión, lío y eliminación del inóculo con antibióticos intracamerales. La fase preoperatoria. El 85% de los casos de endoftalmitis se remontan al paciente, o sea, de que está asociado a las bacterias de la superficie ocular. El 15% de las infecciones se deben al ambiente y al material quirúrgico. Y es así de que tenemos que poner mucho énfasis en el quirófano y en el paciente. Sala operaciones. Las recomendaciones son de que los sistemas de flujo de aire deben estar equipados con adecuados filtros y estar bajo una presión positiva para que el aire salga de sala operaciones y no se quede estancado dentro del área.
Los datos también mencionan de que se sugiere que un quirófano de hospital debe tener un mínimo de 20 cambios de aire por hora. Se hizo una revisión sistemática con respecto a las causas de endoftalmitis posoperatoria relacionados al ambiente quirúrgico, en este caso de sala de operaciones, en el cual el 37% estuvo relacionado a soluciones contaminadas, el 22% a equipos de facomulsificación contaminada, el 11,1% a sistemas de ventilación y defectos de esterilización. La Academia Americana de Oftalmología publicó una práctica clínica sobre limpieza y esterilización de instrumentos quirúrgicos intraoculares, y en el cual toda sala de operaciones debemos seguir esta recomendación para disminuir el riesgo de endoftalmitis posoperatoria. Dentro del paciente es importante el aseo corporal, el gorro quirúrgico, el retiro de prótesis dental. Dentro del personal de salud, el vestuario y el lavado de manos. Y es así que está ampliamente investigado de que el correcto lavado de manos disminuye considerablemente el riesgo de infecciones intraoperatorias. Uno de los medicamentos que está ampliamente investigado para disminuir la carga de las bacterias a nivel de la superficie ocular es la iodopovidona. Y es así de que es una sustancia desinfectante y antiséptica que es eficaz contra una gran variedad de virus y bacterias. Están Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, hongo, virus de la hepatitis, pero no frente a esporas. Además, es activo contra biofilm o biopelículas y contra acanthamoeba. El yodo actúa directamente sobre las proteínas de la membrana bacteriana o viral como efecto microbicida. Sin embargo, también actúa sobre la membrana proteica de las células humanas normales. Por eso es importante saber muy bien las cantidades para tener un equilibrio y no producir daño a nivel de las células de la superficie ocular. ¿Cuál es la fórmula de uso? La Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva nos sugiere y nos recomienda una solución de iodopovidona del 5 al 10% aplicada a la córnea y saco conjuntival y piel periocular durante un tiempo mínimo establecido de 3 minutos antes de la cirugía, y si se va a realizar una inyección intravítrea, 30 segundos. Tenemos una guía de práctica técnica del Instituto Nacional de Oftalmología llamada Guía de Procedimiento Asistencial para Cirugía de Facomulsificación más lente intraocular, que nos menciona lo siguiente: el personal circulante instala gotas anestésicas como paso previo a la asepsia y antisepsia. Se realizará una técnica convencional con solución de yodo povino al 10% para limpieza de piel y párpados, y se instalará unas cuantas gotas de solución de yodo povino al 5% en saco conjuntival y se dejará actuar por 5 minutos. Este es el procedimiento que se hace el personal de enfermería previo a que el paciente sea sometido al procedimiento de cirugía de catarata, paso por paso. Después de que se haga la instalación del medicamento y pase los 3 minutos, el cirujano pasa, pone el campo quirúrgico, y es importante la limpieza del iodopovidona, puesto que está descrito la toxicidad del iodopovidona en el segmento anterior por su toxicidad en el endotelio corneal. Y es así que antes de que hagamos el procedimiento tengo que hacer una adecuada limpieza de la superficie ocular para evitar esto. Se ha demostrado que la concentración de yodo al 0,25% es tóxico para las células endoteliales, provocando edema corneal y aumento del espesor corneal. Otra sustancia que se ha visto de que funciona como un antiséptico eficaz en la superficie ocular es la clorexidina, que después de 2 minutos de aplicación se ve que tiene una acción bactericida durante 24 horas. La clorexidina es una biguanida cargada positivamente que provoca alteración de la pared celular y la muerte celular. Es activa frente a gram negativos, gram positivos, hongos, virus seleccionados, y también está como esquema de tratamiento para queratitis por acanthamoeba. Es importante mencionar de que está reportado la queratitis por clorexidina, así que la seguridad de la clorexidina en la superficie ocular no está siendo recomendada por la Academia Americana de Oftalmología.
Pero en el caso de que nosotros estemos ante un paciente con alergia a yodo, se sugiere una clorexidina al 0,05% o al 0,1%. Este es un estudio de comparación entre tres medicamentos, entre tres sustancias: yodo bovino al 5%, polihexametilene biguanida y clorexidina. La polihexametilene biguanida es un medicamento también bactericida que también tiene acción frente a gram positivo, gram negativo, y es utilizado para también queratitis por acantamueva, y en el cual se ve de que los tres medicamentos disminuyen considerablemente la flora bacteriana en la superficie ocular. Y este estudio nos recomienda de que ante la utilización de la profilaxis preoperatoria se tiene que utilizar el yodo povidona porque es más seguro y es más seguro. Otro tema importante es los antibióticos tópicos preoperatorios. Y es así de que, aunque la instalación de antibióticos tópicos, sea fluoroquinolonas, disminuyan la carga de bacterias en la superficie ocular, la iodopovidona tópica es tan eficaz como la iodopovidona combinada con antibióticos tópicos. Y es así de que tenemos un estudio en el cual verifica cómo cambia la sensibilidad bacteriana ante la instalación de levofloxacina tópica. Se hace un estudio en el cual se hace cultivo de la superficie ocular preoperatoria y postoperatoria de los 6 meses, y se ve de que el estar expuesto al antibiótico hace de que a largo plazo haya una disminución en la sensibilidad y un aumento en la resistencia de las bacterias de la superficie ocular. Otro estudio retrospectivo de más o menos 315.000 pacientes de cirugías de catarata demostró que los antibióticos intracamerales fue más efectivo para prevenir la endoftalmitis postoperatoria que la administración tópica de antibióticos sola. Y eso nos dice que no sería necesario poner antibióticos tópicos sobre la superficie ocular previo a la operación. La flora bacteriana es el principal fuente de microbios responsable en la mayoría de casos de infección postoperatoria. Punto 1. 2. Los estudios han demostrado que las concentraciones diluidas de yodo povidona tienen una mejor actividad bactericida, y no se recomienda la clorexidina porque es tóxico para la superficie ocular y podría causar queratitis irreversible. Se recomienda evaluar al paciente dentro de las primeras 48 horas del preoperatorio para verificar la existencia de factores de riesgo de endoftalmitis y anticiparnos a esta complicación grave. En la etapa intraoperatoria, la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata y Cirugía Refractiva en el 2007 publicó un estudio importante en el cual es un estudio prospectivo electrovizado multicéntrico de más de 16.000 pacientes en 23 centros médicos en 9 países europeos, en el cual separamos los grupos en 4. Un grupo A en el cual no se administraron antibióticos tópicos, un grupo B en el cual solo se administró cefuroxima intracameral, un grupo C en el cual se administró levofloxacino en gotas, y un grupo D en el cual se administró inyección intracameral de cefuroxima y gotas antibióticas tópicas. Lo resaltante en este estudio es que es el primer estudio que nos da una evidencia sólida de que los antibióticos intracamerales disminuyen considerablemente el riesgo de endoftalmitis postquirúrgica. Disminuyen 5 veces el riesgo de endoftalmitis a comparación de poner antibióticos tópicos. Después de este estudio, se hizo otros estudios verificando la eficacia de otros medicamentos, en el cual está la cefuroxima, moxifloxacino y vancomicina, que próximamente la otra Núñez va a ampliar este tema. Dentro del estudio de la Sociedad Europea, hubieron 29 casos de endoftalmitis postquirúrgica, y aparte en otro artículo hicieron un análisis detallado describiendo las características en estos pacientes. Y es así de que hicieron una comparación con el estudio de vitrectomía por endoftalmitis y se vio de que al tercer día el 31% de endoftalmitis se presentaron en los pacientes. Dentro del periodo de 4 a 7 días, otro 31%. O sea que en los primeros 7 días
En los dos estudios, el 60% de endoftalmitis ya comenzaron a presentarse, dándonos a entender de que es importante el seguimiento posoperatorio al primer, tercer y séptimo día posoperatorio. Eh, Dentro del posoperatorio, el inicio de antibiótico tópico en el posoperatorio tiene que ser inmediato. El uso tiene que ser de 1 a 2 semanas postquirúrgica. No se debe desescalar las dosis del antibiótico. Las dosis para mantener una concentración mínima y inhibitoria tiene que ser cada 4 horas y no ir desescalando cada 8, cada 6 o cada 12 horas. No es recomendable eso porque también aumenta la resistencia de las bacterias. Los pacientes con cirugía de bajo riesgo deben observarse dentro de las primeras 48 horas de cirugía y los pacientes funcionalmente monoculares y con alto riesgo de complicaciones postoperatorias dentro de las primeras 24 horas. Como conclusiones de esta primera parte es que la endoftalmitis es una complicación rara y grave. El estafilococo epidermidis es el germen más frecuentemente asociado a endoftalmitis postquirúrgica. La solución de iodopovidona 5-10% es eficaz para disminuir la carga bacteriana en la superficie ocular. Los antibióticos intracamerales son la medida más efectiva para prevenir la endoftalmitis postquirúrgica y los controles postoperatorios se deben realizar al día 1, 3 y 7 post-operación. Muchas gracias. Buenos días, soy la doctora Marta Luz Núñez. Yo hoy les voy a hablar de los antibióticos intracamerales en profilaxis de cirugía de catarata. Solo para recordar lo que nos comentó el doctor Lemos, la flora periocular es la responsable de la mayoría de casos de endoftalmitis post-cirugía de catarata y la principal causa es que este inóculo puede entrar por las incisiones a cámara anterior, incluso a pesar de que no filtren de forma evidente durante la cirugía. El objetivo de los antibióticos intracamerales va a ser eliminar este inóculo que haya podido entrar durante la cirugía. Los más usados en el mundo, como ya lo mencionó el doctor, son los tres mencionados, la vancomicina, moxifloxacino y cefuroxima. El estudio del ESCAR, publicado en el 2007, es el único estudio randomizado, multicéntrico, prospectivo, que demuestra la eficacia de la cefuroxima intracameral y la eficacia de los otros dos se ha limitado a abundantes estudios retrospectivos y metaanálisis. Esta práctica ha ido en aumento. El ASCAR en el 2007 hizo una encuesta a todos sus integrantes, donde aproximadamente el 30% de los cirujanos colocaba antibióticos intracamerales y realiza la misma encuesta en el año 2014, donde ya es el doble de los médicos que realizan la colocación de antibióticos intracamerales. Más o menos la incidencia mundial de la endoftalmitis posoperatoria puede oscilar entre el 0.03% hasta el 0.5%. Hay muchos estudios en los cuales se ve la eficacia de la colocación de antibióticos intracamerales para la reducción de la endoftalmitis postquirúrgica. Y, por ejemplo, en este que encontramos aquí es un metaanálisis donde se encuentra que la reducción de la tasa de endoftalmitis con el moxifloxacino fue de 0.15%, con vancomicina de 0.11% y cefuroxima 0.33%. También tenemos esta revisión, Cochrane, donde nos habla acerca de todos los antibióticos, no solo intracamerales, sino perioperatorios, y las conclusiones que deberíamos recordar de este gran estudio son, primero, que se encontraron muchos estudios retrospectivos y eran demasiado heterogéneos como para poder compararlos. Tenían mucha cantidad de variables dependiendo del año de realización de las cirugías, el tipo de cirugía, el tiempo quirúrgico, los insumos empleados y los diferentes gérmenes involucrados dependiendo la zona geográfica realizada. También concluye, como les comenté, que el estudio del SCAR publicado en 2007 es el que mejor evidencia proveyó acerca de la eficacia de la cefuroxima intracameral con una reducción de la tasa de endoftalmitis de hasta 5 veces menos. Hizo énfasis en recordar que como hay dos antibióticos, que son la cefuroxima y la vancomicina, que se tienen que preparar para inyectar de forma intracameral, hubo un factor de riesgo de toxicidad por error de dilución que hay que tomar en cuenta.
y también la creciente resistencia de microorganismos por el uso de antibióticos intracamerales en una parte, pero sobre todo por el uso indiscriminado de antibióticos tópicos de manera errada. El primer antibiótico que voy a comentarles es la cefuroxima. Esta es una cefalosporina de segunda generación. Va a ser activa frente a bacterias gram-positivas, tiene limitada actividad contra gram-negativos y no es efectiva contra estafilococos meticilinos resistentes ni enterococos, que son dos causas importantes de la endoftalmitis posoperatoria, sobre todo en países asiáticos como la India. Nuevamente, el estudio del ESCARS que les comenté, que demostraba la disminución de la tasa de la endoftalmitis postquirúrgica de 4.92 veces menos. La cefuroxima está disponible mundialmente para uso endovenoso y para uso intracameral solamente en 24 países de Europa. Desde 1990, el primer país en el que se usó fue en Suecia, y allí existe un preparado que se conoce como Aprocan. Como ven aquí abajo, las siglas dicen, ¿no? Antibiótico profiláctico intracameral. Pero en los otros países donde no existe esta preparación para uso directo intracameral, se tiene que preparar. El frasco de cefuroxima viene de 750 miligramos, que debe diluirse en 7.5 mililitros de solución salina, dándonos la concentración de 10 miligramos por mililitro. La dosis recomendada intracameral es la décima parte de esto, que sería 0.1 mililitros conteniendo 1 miligramo de cefuroxima. Es importante saber que la concentración mínima inhibitoria se reduce a las 6 horas, por lo tanto no tiene mucho tiempo de acción, y vamos a compararla con los otros antibióticos que sí tienen una mayor duración. La cefuroxima es generalmente bien tolerada a la dosis recomendada. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen alergia a la penicilina o a los betalactámicos, porque se han reportado ya 2 casos de anafilaxis por cefuroxima intracameral. A dosis mayores pueden causar edema macular cistoide, disfunción retinal, edema corneal, retinopatía hemorrágica. Hubo un estudio donde se inyectó 10 veces más la dosis recomendada en ojos de conejo y se encontró una verdadera alteración del electrorretinograma que no fue reversible. Por todo esto, encontramos que el mayor riesgo del uso de la cefuroxima en países donde no hay un preparado intracameral es el error de dilución. El otro antibiótico es la vancomicina. Este es un antibiótico glicopéptido que es activo contra gram positivos, incluidos los meticilinos resistentes, a diferencia de la cefuroxima, pero que tiene poca actividad contra gram negativos, incluido la pseudomonas. Ha sido usada también ampliamente como profilaxis intracameral, sobre todo en Estados Unidos. En la encuesta de LASCARS que le comentaba, fue el antibiótico más usado en los cirujanos americanos, llegando al 52%. Hay múltiples estudios retrospectivos que avalan su eficacia. La concentración mínima inhibitoria se alcanza hasta las 32 horas de haberse inyectado de forma intracameral y no hay una formulación comercial disponible intracameral en ninguna parte del mundo. Hay que prepararla. La vancomicina viene en un frasco de 500 miligramos que se debe diluir en 10 mililitros de solución salina. Estos 10 mililitros diluidos se deben diluir con 40 mililitros más de solución salina para alcanzar la concentración de 10 miligramos por mililitro, como recuerdan, la misma que la cefuroxima, y la dosis recomendada es la décima parte de esto, o sea, 1 miligramo inyectado intracameral en 0.1 mililitros. Este medicamento se consideraba seguro hasta el 2014, que Witkin empieza a reportar 2 casos y luego más casos de un tipo de vasculitis que les voy a detallar a continuación. También es importante ver la resistencia antimicrobiana a los microorganismos que generalmente producen la endoftalmitis, ha ido en aumento con este antibiótico. Este estudio fue publicado por la Academia Americana de Oftalmología en el 2016, donde ya se reportan 36 casos de esta vasculitis retinal oclusiva hemorrágica asociada a vancomicina. Estos pacientes no usaron una vancomicina de una marca específica, por lo tanto se considera que es un efecto del principio activo en sí, y se presenta como una pérdida de agudeza visual indolora que fue entre el primer día hasta el 21 día del posoperatorio, pero en promedio a los 8 días. Incluso hubo pacientes que inician de forma sintomática y no van a presentar mayor inflamación ni en cámara anterior ni en cámara vítrea. No hay hipopio, no hay dolor, y lo que se encuentra en el fondo de ojo son hemorragias retinales, periféricas sobre todo, que luego van a ir acercándose al polo posterior, envenenamiento vascular, principalmente de vénulas,
y realmente el pronóstico de esta patología, de esta complicación, es bastante malo. El 10% terminó sin percibir luz y aproximadamente el 60% terminó dentro del rango de ceguera legal. El manejo de esta complicación es el uso de corticoides por vía oral de forma agresiva, porque se ha reconocido que la etiología es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, muy similar a la que se produce en la vasculitis leucocitoclástica o la púrpura de Henoch-Schönlein producida por el uso de vancomicina sistémica. Los antibióticos, los corticoides a elevadas dosis por vía oral y tópica pueden ayudar, pero no han cambiado mucho el pronóstico. Entonces, hay que recordar que esta complicación es extremadamente rara, pero muy devastadora. Y el moxifloxacino sería el más seguro de los tres antibióticos. Es una fluoroquinolona de cuarta generación que tiene buena acción contra gérmenes gram positivos, contra gram negativos y algunos gérmenes atípicos. Pero se ha visto que hay una creciente resistencia de los estafilococos coagulasa negativos a su acción. También tiene múltiples estudios observacionales que prueban su eficacia, pero como la vancomicina no hay ningún estudio prospectivo que se haya realizado para poder probar la eficacia del moxifloxacino. Fue aprobada para uso sistémico en 1999 y para uso tópico en el 2003. Está disponible en todo el mundo y hay diferentes marcas registradas. Las que tenemos que usar de forma intracameral son aquellas que están libres de preservantes, que no son todas. Pero también tenemos que saber que en el 2013 fue aprobada en la India una solución intracameral denominada Auromox. Después ya hay otra marca también aprobada. Y este Auromox se exporta a otros países como Bolivia, por ejemplo, y otros de la región asiática. La dosis recomendada va a ser 500 microgramos en 0.1 mililitros, que sería inyectarlo directamente del frasco del moxifloxacino tópico, o la dosis mínima que necesitamos para tener el efecto bactericida que queremos es de 250 microgramos, que sería la mitad. En general no se han encontrado graves efectos tóxicos en el endotelio, la malla trabecular ni el grosor macular. Sí se ha reportado anafilaxis y síndrome de Stevens-Johnson por moxifloxacino tópico, pero aún no de forma intracameral. Por ejemplo, en este estudio podemos ver una comparación compara diferentes estudios observacionales de diferentes países. Tenemos de países europeos, de sudamericanos, de norteamericanos y sobre todo de la India, que maneja un gran volumen de cirugías de catarata, y también los diferentes años, ¿no? Desde el 2013 hasta el 2019. Tenemos aquí cómo se ve la disminución de la tasa de endoftalmitis sin el uso de moxifloxacino intracameral y con el uso de moxifloxacino intracameral. En estos estudios, también quizás fijarnos en que el valor de P estadísticamente significativo se ve en los estudios de la India, que son los que mayor cantidad de población en su muestra aportan. Lo que sí ya se ha reportado, hay dos síndromes recientemente nuevos que se conocen como VADI y BITE. Estos síndromes se han descrito en pacientes que han recibido moxifloxacino de forma sistémica y también de forma tópica. En los pacientes que han recibido moxifloxacino intracameral se ha reportado este síndrome, pero de forma unilateral en el ojo que ha recibido el moxifloxacino. ¿En qué consiste? El primer síndrome, BITE, las siglas significan síndrome de transiluminación del iris aguda bilateral, y el BADI, que sería una forma más suave del BITE, que es el síndrome de despigmentación del iris aguda bilateral. Este síndrome se presenta también a partir del 8º día hasta los 14 días aproximadamente, y la forma de presentación es el ojo muy rojo, doloroso, con mucha fotofobia, con inflamación, cámara anterior, uveitis, pero el fondo de ojo se encuentra normal. Lo más importante de verificar, como lo vemos en estas imágenes, es los cambios en la pupila, que en el BADI van a ser unos cambios leves, sobre todo de despigmentación del iris, pero en el BITE sí va a haber una franca transiluminación, como vemos en la imagen superior. Los cambios que se encuentran no van a ser reversibles. También hay un aumento transitorio de la presión, sobre todo en el BITE, que se va a manejar con tratamiento médico, incluso acetazolamida.
Y esto a futuro, si se llega a recuperar, los pacientes que les han hecho seguimiento hasta 2 años no han necesitado medicación antiglaucomatosa. La etiología de este síndrome no se conoce, pero como les digo, ya se ha empezado a reportar de forma unilateral en pacientes con moxifloxacina intracameral. También se han descrito el síndrome tóxico del segmento anterior, como moxifloxacino intracameral. La diferencia con el anterior es que el tiempo de presentación generalmente es entre el primer y el segundo día. También hay un aumento de la presión intraocular, el ojo está rojo, se presenta doloroso y se presenta este tipo de edema, ¿no? Que en el otro síndrome no se presenta, generalmente del limbo al limbo. Siempre recordar que todos estos síndromes tóxicos del segmento anterior tienen que tener en mente el diagnóstico diferencial de endoftalmitis. El manejo también aquí es agresivo con corticoides tópicos y puede llegar incluso hasta orales una vez que se ha descartado la posibilidad de endoftalmitis. Y también es importante saber, a pesar de que esta es una práctica clínica ya bastante instalada, hay todavía muchos cirujanos que no la usan y habría que ver por qué no. Este artículo nos da un poco de luces acerca de por qué algunos cirujanos no usan todavía y se encuentran los siguientes motivos. Primero, por la falta de preparaciones comerciales. O sea, se tienen que diluir la vancomicina o la cefuroxima y pueden haber errores de dilución que pueden llevar a las complicaciones que les he comentado. También por un incremento de la resistencia bacteriana, que se ha visto que sí ha aumentado con el uso de antibióticos intracamerales, pero en realidad sobre todo tiene que ver con el uso de antibióticos tópicos indiscriminadamente. También con el tema de costos, en Estados Unidos, por ejemplo, el moxifloxacino tópico es bastante caro a diferencia de otros países y si no lo cubre el seguro, pues este costo se va a pasar al paciente por las complicaciones asociadas que ya les mencioné y también porque realmente ninguno de los tres está aprobado para uso intracameral por la FDA. En cuanto a la resistencia antibiótica, en este estudio, por ejemplo, que se hizo a 10 años, ya en el 2013 se encontró que hubo un incremento del nivel de resistencia a los gérmenes causantes de la endoftalmitis en las fluoroquinolonas que tenemos disponibles comercialmente. También es importante, por ejemplo, es la ficha técnica del, digamos que es el moxifloxacino intracameral usado más frecuentemente en muchos países, y vemos que podría dejar un vacío legal en el médico de ocurrir alguna eventualidad debido a que su prospecto dice que no debe inyectarse de forma intracameral. Y como conclusiones, recordar y quedarnos con estos conceptos de que la técnica de asepsia en el preoperatorio, sobre todo con la iodopovidona, sigue siendo la piedra angular en la profilaxis de la cirugía de catarata para prevenir la endoftalmitis postquirúrgica. Solo una buena técnica de asepsia puede disminuir la tasa de endoftalmitis hasta el 0,02% y esta profilaxis preoperatoria va a incluir el buen aislamiento de pestañas y también la blefaritis. Eh, Hay que tratarla y es por eso que es tan importante evaluar al paciente de 24 a 48 horas antes de la cirugía para poder darnos cuenta si existe alguno de estos riesgos, ¿no? Que la blefaritis no se haya tratado bien después de nuestra primera indicación o que haya aparecido otra infección como conjuntivitis o incluso algún otro factor en el paciente tipo tos o fiebre que puedan alterar el proceso quirúrgico en sí. También es importante recordar, como le mencionó el doctor Lemos, la buena reevaluación en los tiempos especificados del posoperatorio, al día siguiente, al tercer día y a la semana, y algún otro control que el cirujano crea conveniente. Concluimos también que hay una evidencia probada de la efectividad de los antibióticos intracamerales en la prevención de la endoftalmitis posoperatoria con bajas tasas de complicaciones. Y sería importante, de repente, para aquellos médicos que aún no han realizado esta práctica, considerar su uso en ojos de alto riesgo, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido complicaciones intraoperatorias como ruptura de cápsula posterior, quizás en ojos únicos, o en pacientes que no tienen buenas condiciones de salubridad, que no se van a adherir bien al tratamiento antibiótico después de la cirugía, o incluso en aquellos pacientes que hemos operado en lugares donde no conocemos bien la técnica de asepsia que se ha utilizado en el preoperatorio con la iodopovidona. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias por su atención.
Hay casos de alergias que se combinan acelerada, la hipertensión anterior, combina acelerada con la insulina, solamente para piel. Y para el yo lo que cuando le ponen antibióticos tópicos, se combina, porque no me explico es tóxico, cuando no le mira adentro, no pueden infectar, que se combina, usando un antibiótico tópico brevemente, como un antibiótico cerebral que se lo toma de Bueno, según la Academia Americana, refiere que, o sea, no es, frente a un paciente que tiene alergia, no se debería usar, pero en los casos de que sí, viendo el riesgo-beneficio, se tendría que usar la clorexidina, pero a dosis baja, 0,05% refiere, en, en piel, en piel. Claro que sí, Sí. pero en las películas, cuando más yo puedo decir un tipo de un pie, puede llevarse como que todo el ojo, de las minutos muy. Cuando se alergia, usas la toxina, y alergia yo para lavar la piel, pero no hay algo más adentro del ojo, no tiene nada. No, en este caso estaría indicado ya, como es un caso especial, tendríamos que indicar el antibiótico intracameral para disminuir ese riesgo de endoftalmitis. Lo que sí se indica en estos casos es el uso de antibiótico tópico antes de la cirugía, ¿no? Bien, una pregunta, ¿qué tan eficaz es usar los antibióticos tópicos preoperatorios como profilaxis? ¿Disminuye el riesgo de los endoftalmitis? ¿Y qué es de los antibióticos sistémicos vía oral sirve? Por último, en la iodocovidona mayormente estamos al 5%, ¿cierto? Pero había algunos reportes de otras concentraciones, incluso hablaban del 10%, incluso del 0,25%. ¿Algo referente a eso? Bueno, empezando por la última pregunta, sí, la iodopovidona ya se está estudiando colocada en infusión, por ejemplo, para tratamiento de endoftalmitis, a la concentración del 0,025%, se está mostrando que sí es eficaz. Eh, eh, sí es cierto de que la concentración recomendada en saco conjuntival o tópica es del 0,5%, perdón, del 5%. No se ha visto una mayor eficacia aumentando esa concentración, sino solamente un poco más de toxicidad y disconfort del paciente en cuanto a ardor y al ojo rojo. Eh, Eso es respecto a la última pregunta. La otra no la recuerdo. No, en comparaciones se ha visto de que no hay una mayor eficacia de usar antibiótico tópico con una buena profilaxis con iodopovidona en comparación a no usarlo, ¿no? A usar solo iodopovidona. Se ha visto de que no hay una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, en diferentes estudios. Acá hay uno que presentó el doctor Lemos, pero también hay otros estudios que recomiendan que no es necesario y que quizás ahí habría un punto de escape para que haya esta creciente resistencia microbiana por usar los antibióticos preoperatorios. No sería necesario y hay una buena asepsia con la iodopovidona. Acá en el estudio mostramos de que aunque la instalación de antibióticos tópicos disminuye la carga bacteriana, no hay diferencia entre poner solo iodopovidona y iodopovidona más un antibiótico tópico. Y ante esa igualdad de disminución de la carga, preferimos no usarlo. Pero si uno pone desde el deporte que da con las cosas como que no tienen que cambiar, los próximos, pasa algo y pues el deporte no son, ¿verdad? Porque es liquidado de colocar cosas, la cámara que a pesar que hay demasiados estudios pero hay unos casos y no van a ver si fue una alergia un cajo, un deporte coloquial o cualquier medicamento que pueda por la cámara. Mucho hacer el propio creador que se colocaba, no. Después de toda esa escuchada que has pensado, ¿cómo recomendarías escribir un paciente de catarata a los estudiantes? Que lo evalúa
¿Cómo debería ser el seguimiento antes y después? Ya, ahora tus conclusiones, pero ¿cómo respondería? Nosotros diría que no, ya, no lo cita, no lo ve. Claro, la recomendación es de que, uno, bueno, ya tenemos un paciente, le hemos pedido los exámenes, tenemos una fecha programada, tenemos que evaluar preoperatoriamente 2, 3 días antes para descartar de que este paciente tenga alguna enfermedad de la superficie ocular. Hemos visto que la blefaritis, conjuntivitis podría ser un factor de riesgo para que este paciente se complique y si empezamos mal, vamos a terminar mal. Ese sería un punto importante. Bueno, y en el postoperatorio, bueno, hacer el seguimiento al siguiente día operatorio, después a los 3 días y a los 7 días, como menciono en el estudio publicado por el ESCAR, de que más del 30% de las endoftalmitis aparecen en los primeros 3 días, así que un diagnóstico en el momento adecuado va a ser importante al momento del pronóstico de esta enfermedad o esta complicación de la cirugía. Y todos los años dan las charlas y se repite lo mismo. O sea, yo no sé ahora la práctica actual de muchos médicos, y eso es lo que se tiene no viene bien. El paciente no puede tomar un mes antes o 2 meses antes y puede, porque decir que no tiene tiempo de pasar, porque tengo mucho paciente, porque no pasó nada. Tiene que ver usted un día antes. Usted, si lógico, ver un mes antes, no se puede cambiar muchas cosas, ¿no? Trasladar una expertise, demostré una nivel, algo. No, el paciente puede llegar, y a otro le piensa que no, viene de provincia, pero vos pero para no viene el paciente. Tiene que ver un día antes, no 2 o 3 días, un día antes. Pero como está, hay que normarlo, ¿no? Si tiene algo que suspende, no suspende la sala. Y luego si está no, el tercer, cuarto día, lo voy a primer día y lo está en la semana. Pero el riesgo de que lo termine el tercer, cuarto, quinto día, porque uno puede dedicarlo en el ¿no? Si viene la semana, pero el octavo día ya prácticamente puede ser un cuadro muy irreversible por esta también. Es otra práctica que a mí me parece ahora. Y justo ahora revisando los protocolos de tamizaje de tontos de comunitaria. No sé por qué ha cambiado. Antes, incluso en una revisión, ya necesitaba el día siguiente al tercer cuarto día de la semana. Yo ahora veo que pone que necesita la semana, el protocolo de vino, de 2023 que es el último. Yo me acuerdo que en el 2017, 18 y 17 otra cosa, lo cambiamos, porque no sé por qué lo cambiaron a la semana. No sé que por costo, porque no puede ir a por total, ¿no? Pero eso no es una excusa de no ser bien trabajo. Una duda. Quería saber si el paciente termina con la profilaxis con antibiótico oral aprobado algo o simplemente está la resistencia. No, realmente incluso hay una corriente dentro de los infectólogos oculares que no recomiendan para nada el uso de antibióticos intracamerales, pero sí el uso de antibióticos por vía oral si es que hubiera algún tipo de problemas. Sí hay buena concentración en el vitrio, por ejemplo, de ciprofloxacino, o sea, las quinolonas, o del levofloxacino, que es lo que se está usando actualmente para el tratamiento o la profilaxis de endoftalmitis, pero no es necesario colocar antibióticos vía oral para profilaxis. Felicitaciones, estábamos muy bonita, muy interesante la charla. Para efectos académicos, ¿podrían enumerar cuáles son los pacientes de riesgo? ¿A quiénes debemos considerar pacientes de riesgo? Los pacientes de riesgo principalmente son aquellos que han tenido la complicación intraoperatoria más importante, que es la ruptura de cápsula posterior, en este caso más importante para la producción de la endoftalmitis,
También pacientes que no van a tener buenas condiciones de salubridad en el postoperatorio, por ejemplo, aquellos pacientes pobres que se dedican a reciclaje, aquellos pacientes que no van a tener buena adherencia al tratamiento tópico postoperatorio, y eso está incluido, por ejemplo, pacientes que no permiten que les echen gotas, algunos pacientes que, no sé, con autismo o condiciones de ese tipo, y también pacientes, por ejemplo, con ojo único, ¿no? En el caso no haya ninguna otra pregunta, muchas gracias.